En un pequeño monasterio enclavado entre montañas cubiertas de niebla, vivía un joven monje llamado Raiou. Desde su llegada al monasterio, había aprendido muchas enseñanzas sobre la vida, pero una le inquietaba profundamente: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del monasterio, se sentó junto al antiguo roble que había sido testigo de cientos de inviernos. Sus hojas caían lentamente, llevando consigo los vestigios de la temporada anterior. Raiou observaba en silencio, sintiendo el peso de sus pensamientos. Un anciano monje, conocido por su sabiduría, se acercó a él. Era el maestro Kaisen, quien siempre parecía comprender lo que rondaba en la mente de los demás, incluso sin palabras. ¿Por qué tan pensativo, joven Raiou?, preguntó el maestro, con una mirada penetrante. Raiou suspiró. Maestro, siempre he escuchado que el dolor es inevitable, pero me cuesta entender cómo puedo evitar que se convierta en sufrimiento. En cada paso, siento que el dolor me acompaña, pero ¿cómo se elige no sufrir? El maestro sonrió suavemente. Tras una pausa, comenzó a hablar: el dolor, querido monje, es como la lluvia. No podemos evitar que caiga. Pero lo que decidimos hacer con la lluvia, si la dejamos empapar nuestras ropas o si buscamos un refugio, eso depende de nosotros. Raiou miró al maestro, intrigado, esperando que las palabras del anciano le ofrecieran una comprensión más profunda. El maestro Kaisen continuó, observando cómo las gotas de lluvia empezaban a caer suavemente sobre el jardín. La lluvia es como el dolor, dijo. Viene sin previo aviso, sin que podamos controlarla. Pero lo que realmente define nuestro camino es cómo reaccionamos ante ella. Si decidimos quedarnos bajo la tormenta, mojarnos hasta los huesos, y dejar que el frío nos penetre, entonces sufriremos. Pero si aprendemos a aceptar la lluvia tal como es, sin aferrarnos a ella, entonces podemos encontrar paz. Raiou frunció el ceño, aún sin comprender completamente. ¿Aceptar el dolor sin que nos afecte? ¿Es eso lo que significa no sufrir? Kaisen asintió lentamente. Sí, pero la aceptación no significa indiferencia. Significa estar consciente de lo que ocurre sin que nuestras emociones se adhieran a ello. El dolor llega, pero no necesitamos cargar con él más allá de su momento. Es como una nube que pasa por el cielo. No te aferraste a ella cuando desaparece, ¿verdad? Raiou miró al cielo, sintiendo la brisa fresca que lo rodeaba. ¿Cómo puedo aprender a dejar ir el dolor de esa manera? El maestro Kaisen, con una sonrisa cálida, señaló hacia un pequeño arroyo cercano. Ven, te mostraré algo. Raiou lo siguió en silencio hasta la orilla del arroyo, donde el agua fluía con calma. Observa el agua, dijo el maestro. ¿Ves cómo fluye sin resistencia? A veces, el agua encuentra obstáculos en su camino, pero nunca se detiene. Se adapta, se acomoda, pero nunca se queda atrapada en el obstáculo. De la misma manera, el dolor será un obstáculo en tu vida. Lo importante es no detenerte a lamentarlo ni quedarte aferrado a él. Raiou asintió, comenzando a entender. ¿Es esto lo que significa vivir en el momento presente? Exactamente, respondió el maestro. El momento presente es todo lo que tenemos. El dolor es una parte de ese momento, pero no es todo lo que somos. Si te identificas con el dolor, se convierte en sufrimiento. Si lo permites y lo dejas pasar, será solo una experiencia más en tu camino. Raiou cerró los ojos, sintiendo la brisa y el sonido del agua. Por primera vez, algo dentro de él se relajó. El dolor ya no parecía tan aterrador. A la mañana siguiente, Raiou se despertó temprano, decidido a practicar lo que había aprendido. Mientras caminaba por el sendero que rodeaba el monasterio, sus pensamientos eran tranquilos, pero el peso del dolor aún rondaba en su corazón. Recordaba la reciente pérdida de un ser querido, una herida que le había dejado una marca profunda, aunque no lo demostraba. La lluvia de la vida parecía no cesar.
En ese momento, el joven monje vio una figura conocida al final del sendero, era el anciano maestro Kaisen, quien lo esperaba junto a un árbol viejo y robusto. Este árbol, de tronco grueso y ramas que se extendían hacia el cielo, era un símbolo de fortaleza en el monasterio. Maestro, aquí estás, dijo Raiou, acercándose con respeto. Ayer me hablaste del agua que fluye, pero hoy siento que el dolor sigue presente, como si fuera parte de mí. El maestro sonrió suavemente y señaló hacia el árbol. Mira este árbol, Raiou. Ha vivido muchas estaciones, ha enfrentado tormentas, sequías y vientos fuertes. Sin embargo, sigue aquí, enraizado profundamente en la tierra. El dolor no ha destruido su existencia, pero lo ha formado. Las ramas que se doblan con el viento se enderezan una y otra vez. Raiou observó el árbol con atención, notando cómo las ramas se balanceaban con la brisa sin quebrarse, como sus hojas, aunque gastadas por el tiempo, seguían verdes y firmes. El árbol no lucha contra el viento, dijo Raiou, comprendiendo lentamente. Exacto, dijo Kaisen. El árbol sabe que el viento vendrá, y en lugar de resistirse, se adapta a él. Si el árbol decidiera luchar contra el viento, sus ramas se romperían. Pero al aceptarlo, el árbol sigue creciendo. Raiou sintió un leve destello de comprensión. ¿Eso es lo que debo hacer yo con el dolor? ¿Dejar que pase, sin luchar contra él? Así es, respondió el maestro. El dolor es parte de la vida, como el viento para el árbol. Si lo resistes, solo crearás más sufrimiento. Si lo dejas fluir, te permitirá crecer más fuerte. La clave está en no aferrarse a él, sino en aceptarlo como algo transitorio, una parte del proceso natural. Raiou observó el árbol por unos momentos más, dejando que las palabras del maestro calaran profundamente en su ser. El viento soplaba suavemente, y él entendió que el dolor, como el viento, era inevitable, pero no tenía por qué ser su dueño. Podía aprender a ser como el árbol, enraizado en la paz, flexible ante la adversidad. Gracias, maestro, susurró Raiou, con una nueva luz en los ojos. Recuerda siempre, dijo Kaisen antes de irse, el dolor no te define. Lo que te define es cómo eliges vivir con él. Durante los días siguientes, Raiou meditó sobre las enseñanzas del maestro Kaisen. Caminaba por el jardín, observando las estaciones cambiar, el viento que se levantaba y las hojas que caían. Cada día, el dolor que sentía por la pérdida de su ser querido seguía allí, como una sombra que lo seguía en silencio, pero comenzaba a comprender que, como el viento y el árbol, podía elegir cómo relacionarse con él. Un día, el maestro Kaisen lo invitó a dar un paseo por el campo que rodeaba el monasterio. Mientras caminaban en silencio, Raiou notó cómo los campos de arroz, con sus verdes tallos, se mecían suavemente al ritmo del viento. Al fondo, se veía un horizonte lleno de montañas que se desvanecían en la niebla. Maestro, ahora entiendo lo que me enseñaste sobre el árbol, comenzó Raiou. El dolor es inevitable, pero no tengo que aferrarme a él. Sin embargo, ¿cómo puedo estar seguro de que no estoy evitando el dolor? ¿De que no estoy suprimido lo que siento? El maestro Kaisen lo miró con serenidad y dijo, no se trata de evitar el dolor, Raiou. Se trata de cómo lo integras en tu vida. El sufrimiento nace cuando nos aferramos al dolor, cuando nos identificamos con él y lo dejamos definir nuestra existencia. El dolor puede ser una lección, una oportunidad para crecer, pero solo si le permitimos estar allí sin que nos controle. Raiou pensó en esas palabras mientras caminaban entre los campos. En ese momento, una ráfaga de viento pasó a través de él, haciendo que su túnica ondeara y sus cabellos se movieran suavemente. Sintió una ligera incomodidad, pero esta vez, no luchó contra ella. En lugar de eso, permitió que el viento pasara, y con él, una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. El dolor, al igual que este viento, no es algo que deba temer, reflexionó Raiou en voz baja. Es solo una parte de la vida. Exacto, asintió Kaisen.
Lo que importa no es el viento ni el dolor, sino cómo decides estar presente con ellos. Si te resistes, sufres. Si los aceptas, eres libre. La vida sigue fluyendo, y tú eliges si te conviertes en parte de ese flujo o si te quedas estancado. Raiou, sintiendo una nueva comprensión, cerró los ojos por un momento y dejó que el viento acariciara su rostro. En ese instante, se dio cuenta de que no era necesario aferrarse a la tristeza o al dolor. Podía vivir con ellos sin que definieran su paz interior. El sufrimiento era solo una elección, y él estaba listo para elegir la serenidad. Con el paso de los días, la enseñanza de Kaizen se asentó más profundamente en el corazón de Raiou. Empezó a notar que las pequeñas molestias cotidianas, que antes le habrían causado frustración o sufrimiento, ahora pasaban por su vida como el viento por las ramas de un árbol. Había aprendido a ser consciente del dolor, pero a no aferrarse a él. Aceptaba su presencia sin dejar que se apoderara de su ser. Una tarde, mientras meditaba en su celda, una llamada repentina interrumpió su tranquilidad. El monje más joven, Sora, corrió hasta su puerta con una expresión de alarma. Raiou, hay algo que debes ver, dijo, respirando rápidamente. Intrigado, Raiou se levantó y siguió a Sora hasta el centro del monasterio. Allí, un grupo de monjes se había reunido alrededor de una figura encorvada, cubierta de polvo y barro. Era un viajero, claramente agotado, con una herida sangrante en su pierna. Este hombre ha sufrido mucho, explicó uno de los monjes mayores. Lo encontramos en el bosque, cerca de la montaña. Su viaje fue largo, y ahora se encuentra demasiado débil para continuar. Raiou observó al hombre y sintió un estremecimiento. No era solo el dolor físico lo que veía en su rostro, sino también el dolor de una vida llena de lucha. El viajero parecía haber sido derrotado por su propio sufrimiento, como si su alma estuviera tan herida como su cuerpo. El maestro Kaizen apareció entre la multitud y se acercó al hombre con calma. «Ven, hermano», dijo, tendiéndole la mano. «Aquí encontrarás refugio. El dolor es una parte de la vida, pero no necesitas cargarlo solo». Raiou observó en silencio mientras el maestro Kaizen guiaba al hombre hacia un lugar seguro, donde podría descansar. El viajero, aunque claramente exhausto, parecía aliviado por la calidez del gesto. Los demás monjes comenzaron a limpiar su herida, mientras Kaizen se sentaba junto a él y comenzaba a hablar en voz baja. Curioso, Raiou se acercó, pero Kaizen levantó una mano para detenerlo. A veces, dijo el maestro con voz suave, el sufrimiento se convierte en un obstáculo no solo por el dolor que nos causa, sino por la manera en que nos aferramos a él. Este hombre ha vivido tanto dolor, pero aún tiene una oportunidad para elegir no dejarse consumir por él. Raiou miró al hombre, notando cómo su rostro, aunque marcado por el cansancio, se suavizaba ante las palabras del maestro. «¿Cómo se hace eso, maestro?», preguntó Raiou en voz baja. Kaizen le miró a los ojos y respondió, con compasión y aceptación. «El dolor es inevitable, pero el sufrimiento llega cuando resistimos la vida tal como es. Al aceptar el dolor, no lo negamos ni lo ignoramos, pero tampoco nos dejamos atrapar por él. La clave está en cómo respondemos, cómo lo acompañamos sin dejarnos arrastrar por él». Raiou sintió una profunda resonancia en esas palabras. Comprendió que no solo debía practicar la aceptación del dolor en su propia vida, sino también aprender a acompañar a los demás en su dolor, sin imponerles una carga adicional de sufrimiento. Así como el viento acaricia el árbol sin romperlo, podía ofrecer su presencia y compasión a los que sufrían sin intentar resolverlo todo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Raiou se sintió en paz. Sabía que el dolor seguiría llegando, pero también entendió que, al igual que el viento, siempre habría un espacio para la aceptación, la comprensión y la serenidad. Y con cada paso, se acercaba más a la libertad de vivir plenamente, sin dejarse definir por lo que no podía controlar. El tiempo siguió fluyendo en el monasterio, y Raiou se encontraba cada vez más inmerso en la práctica de la aceptación.
Sin embargo, una tarde, mientras meditaba junto a un arroyo, una nueva inquietud comenzó a crecer en su mente. Aunque había aprendido a lidiar con el dolor, a veces sentía que su mente se llenaba de pensamientos que lo mantenían atrapado en el pasado, reviviendo las heridas una y otra vez. Se dio cuenta de que, aunque no sufría activamente por el dolor, aún cargaba con el peso de la memoria. Se levantó de su lugar y fue a buscar al maestro Kaizen. Lo encontró en el jardín del monasterio, observando las flores que florecían bajo el sol de la tarde. Maestro, comenzó Raiou, he estado practicando la aceptación del dolor, pero ahora siento que mi mente sigue atrapada en el pasado, reviviendo las heridas una y otra vez. A veces parece que nunca podré liberarme de esos recuerdos. ¿Cómo puedo dejar ir el dolor si mi mente sigue recordando? Kaizen lo miró con serenidad y le dijo, joven Raiou, lo que describes es la trampa del ego. El ego se alimenta de la identidad que creamos con nuestras experiencias. Cada vez que recordamos el dolor, el ego se aferra a esa historia y nos hace creer que somos el sufrimiento que hemos vivido. Pero en realidad, el sufrimiento no es lo que eres. Es solo una experiencia temporal que pasa como una nube en el cielo. Raiou lo miró, buscando entender más profundamente. Entonces, ¿cómo puedo dejar ir esos recuerdos? ¿Cómo puedo soltar lo que sigue aferrándose a mi mente? Kaizen sonrió y le dijo, imagina que tu mente es como el agua de un lago. Si arrojamos una piedra, las ondas se extienden por toda la superficie, pero eventualmente, el agua se calma y las ondas desaparecen. El recuerdo del dolor es como esa piedra. Al principio, las ondas son grandes, pero con el tiempo, si no seguimos arrojando piedras, el agua volverá a ser tranquila. La clave es no aferrarse a esas ondas, no identificarse con ellas. Deja que fluyan, sin necesidad de analizarlas o revivirlas una y otra vez. Raiou reflexionó sobre las palabras del maestro. Pero, ¿y si el dolor es tan fuerte que las ondas no se calman? ¿Y si no puedo evitar seguir recordando? Entonces, respondió Kaizen, es importante recordar que no estamos luchando contra el dolor ni contra los recuerdos. El desafío es verlos sin identificarnos con ellos. Los recuerdos pueden venir, pero no necesitamos aferrarnos a ellos. Cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de resistir, las ondas se calman por sí solas. Raiou cerró los ojos, por primera vez, intentó observar sus recuerdos sin aferrarse a ellos. Recordó el dolor de la pérdida, pero al hacerlo, decidió no identificarse con el sufrimiento que había causado. Las ondas de su mente empezaron a calmarse, y por unos momentos, la paz lo envolvió. Sabía que el dolor seguía allí, pero también entendió que, si no se aferraba a él, ya no podía controlar su paz interior. Gracias, maestro, dijo Raiou, sintiendo una profunda gratitud. Creo que empiezo a entender lo que significa liberarse del sufrimiento. Kaizen asintió, con una sonrisa tranquila, respondió, recuerda, joven Raiou, el ego busca constantemente aferrarse al pasado, pero tú no eres el pasado. Eres el que observa, el que elige cómo responder a lo que sucede. El dolor no te define, y el sufrimiento solo existe cuando eliges quedarte atrapado en él. Raiou se quedó allí un rato más, meditando en esas palabras, y al volver a su celda, se dio cuenta de que cada vez estaba más cerca de liberarse de la trampa del ego. Los días pasaron, y Raiou continuó practicando las enseñanzas del maestro Kaizen con una serenidad creciente. La paz que había comenzado a cultivar en su interior se fue arraigando más profundamente. Sin embargo, el verdadero desafío no era solo aceptar el dolor o los recuerdos, sino enfrentarse a los momentos de intensa angustia que aún surgían de vez en cuando. A veces, cuando la quietud se asentaba en su corazón, una corriente de tristeza lo golpeaba de repente, como una ola inesperada. Una tarde, mientras caminaba por un sendero del monasterio, Raiou encontró a uno de los monjes más veteranos, Osin, que solía ser muy reservado. El monje, aunque envejecido, tenía una mirada firme y llena de sabiduría. A pesar de su silencio habitual, algo en su rostro reflejaba una profunda amargura.
Maestro Osin, dijo Raiou al acercarse. He notado que últimamente pareces preocupado. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Osin lo miró por un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, suspiró y respondió, Raiou, has aprendido mucho sobre la aceptación del dolor. Pero el verdadero desafío llega cuando el dolor se transforma en algo que parece parte de nuestra identidad, algo que no podemos soltar fácilmente. Yo también he caminado ese sendero, pero hay algo que no he logrado, transformar ese dolor en algo que me libere. Raiou se sentó junto a él, sintiendo una curiosidad y una empatía renovada. ¿Cómo podemos hacer que el dolor se transforme? ¿Cómo podemos liberarnos de la identidad que el dolor nos impone? Osin miró al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El dolor en sí mismo no es lo que nos aprisiona. Es la manera en que lo interpretamos, cómo lo llevamos dentro, cómo lo alimentamos con pensamientos de, no puedo vivir con esto, o, nunca me liberaré. El dolor se transforma cuando lo aceptamos por completo, cuando dejamos de verlo como un enemigo, y comenzamos a verlo como una parte natural de nuestra vida. Raiou asintió, pero algo seguía sin encajar en su mente. ¿Y cómo dejamos de verlo como un enemigo? ¿Cómo aceptamos el dolor de una manera que nos libere? Osin sonrió suavemente. Mira el río que fluye allí, dijo, señalando el arroyo cercano. El agua fluye con fuerza, y a veces recoge piedras en su camino. Las piedras pueden resistir el flujo del agua, pero el agua nunca deja de fluir. Con el tiempo, las piedras se desgastan, se redondean y se integran en el flujo del río. El dolor, si lo permitimos, puede ser como esas piedras. En lugar de resistirnos a él, podemos permitir que forme parte de nuestro proceso, que se integre en nuestro ser sin dejar de fluir. Raiou observó el agua con una nueva comprensión. ¿Significa eso que el dolor puede llegar a transformarse en algo más grande, algo que no nos cause sufrimiento? Exactamente, dijo Osin. El dolor no es solo sufrimiento. Puede ser el terreno fértil donde crece nuestra sabiduría, donde se cultiva nuestra compasión. Cuando dejamos que el dolor pase, lo abrazamos en su totalidad, se convierte en una parte de nosotros, pero no nos define. Y cuando aprendemos a aceptar esa parte, descubrimos que somos mucho más grandes que el dolor mismo. Raiou se quedó en silencio, meditando en esas palabras. Por un momento, sintió que algo dentro de él se estaba transformando. El dolor que había llevado por tanto tiempo no era algo que debía evitar o rechazar. Ya no era una carga. Era una semilla, que, si se cultivaba correctamente, podría dar frutos de comprensión y paz interior. Gracias, maestro Osin, dijo Raiou finalmente, con un brillo renovado en los ojos. Creo que ahora entiendo lo que significa transformar el dolor. Osin asintió con calma. Recuerda, joven monje, no estamos luchando contra el dolor. Estamos aprendiendo a fluir con él, a integrarlo en nuestra vida, para que nos permita crecer y liberarnos. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la verdadera libertad no está en evitar el dolor, sino en vivir con él, sin que nos controle. Raiou miró el río una vez más, sintiendo que su corazón se llenaba de una nueva claridad. Sabía que el camino aún no estaba completo, pero por primera vez, se sentía listo para aceptar el dolor como una parte natural de su viaje, sin aferrarse a él ni dejar que lo definiera. El sufrimiento era opcional, y él había decidido vivir en la libertad de la aceptación. Con el tiempo, Raiou se convirtió en un monje más sabio, uno que ya no vivía marcado por el sufrimiento del pasado, sino que caminaba con la serenidad de quien ha aceptado todas las estaciones de la vida, incluyendo el dolor. En cada amanecer, encontraba la oportunidad de renovarse, y en cada atardecer, aprendía a soltar lo que no podía cambiar. Sus pasos eran firmes y tranquilos, sabiendo que las olas del dolor seguirían viniendo, pero ya no las temía ni las resistía. Simplemente las dejaba fluir. Una tarde, después de una larga jornada de meditación y enseñanza, el maestro Kaizen se acercó a él. Sin palabras,
se sentaron juntos en el mismo banco bajo el árbol antiguo que les había servido de testigo en muchas de sus conversaciones. Ryo, comenzó Kaisen después de un largo silencio, has caminado un largo camino, y veo que has aprendido a liberar el sufrimiento que una vez te pesaba. Has comprendido que el dolor, aunque inevitable, no necesita definir tu vida. Has dejado que el viento pase sin que lo domine, y has encontrado la paz en la aceptación. Ryo sonrió, con la luz de la comprensión brillando en sus ojos. Gracias, maestro. He aprendido que el dolor puede ser parte de la vida, pero no debe ser su dueño. He entendido que el sufrimiento es solo una opción que ya no quiero elegir. Kaisen asintió con aprobación. La verdadera libertad, Ryo, no está en escapar del dolor, sino en aprender a vivir con él sin que se convierta en nuestra carga. Ahora eres como el árbol que no teme al viento, como el río que fluye sin resistir. Has encontrado la paz interior. En ese momento, Ryo miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves. El aire estaba fresco y tranquilo. Recordó todo lo que había aprendido, la aceptación del dolor, la importancia de no resistir, y cómo el sufrimiento solo surgía cuando se aferraba a lo que no podía controlar. Creo que finalmente entiendo, maestro, dijo Ryo, con una serenidad profunda en su voz. La paz interior no es la ausencia de dolor, sino la ausencia de resistencia al dolor. Es la aceptación total de lo que la vida nos trae, sin que eso nos arrebate nuestra libertad. Kaisen sonrió. Así es, joven monje. El dolor será parte de tu vida, como lo es para todos los seres humanos. Pero el sufrimiento es una elección. Cuando eliges aceptar el dolor como parte de tu viaje, y no como un enemigo, descubres la verdadera paz. Ryo se quedó allí, bajo el árbol, mirando cómo las sombras alargadas del atardecer tocaban suavemente la tierra. Se dio cuenta de que ya no buscaba huir del dolor, ni evitarlo. En su lugar, se convirtió en un testigo de su vida, un observador tranquilo que aceptaba todo lo que venía sin dejar que lo definiera. Así, en su corazón, la paz se estableció profundamente, como un río que fluye sin cesar. El dolor, aunque inevitable, dejó de ser una carga. Y con cada respiración, Ryo sabía que la verdadera libertad no estaba en escapar del dolor, sino en vivir con él, sin que el sufrimiento lo controlara. La vida seguía su curso, y él, en su quietud, continuaba fluyendo con ella. Y así, Ryo comprendió que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y en esa comprensión, encontró la paz que tanto había buscado.